Hello, hello, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro espacio llamado Voz Dalia. La verdad es que, primeramente, lo digo en cada capítulo, agradecer su confianza en los capítulos, en los contenidos que estamos trabajando para ustedes, en quienes nos escriben de manera confidencial para traer las preguntas a este set y nada, contenta de que les esté ayudando, que esa era la idea y está ahí disponible en las plataformas para que lo puedan ver y revivir las veces que ustedes quieran. Hoy día, chicas y chicos, la verdad es que traigo un tema súper especial. Un tema que también hace mucho rato quería trabajar. Estaba buscando la manera de abordarlo de la mejor forma, porque es un tema muy sensible para todos nosotros. Es un tema que en algún momento de nuestra vida lo vamos a enfrentar y este tema es el duelo. Hay muchas circunstancias en la vida en donde de un momento a otro nos enfrentamos a una pérdida. Y no solo a una pérdida, digamos, física o de un ser querido, de alguien. A veces tenemos otro tipo de pérdidas que igual generan duelos. Y siento que es una instancia en donde algunas veces los vivimos muy solo. Y hoy día yo quisiera trabajarlo para entender que así como también en ocasiones hay momentos en que es sí bueno estar en nuestro espacio y vivirlo solo, no hay nada mejor, chiquillas, chiquillos, que vivirlo en tribu, vivirlo acompañado y qué mejor que hoy día lo podamos vivir si alguna vez nos toca con recomendaciones, obviamente, de un especialista y de un experto que nos va a acompañar. Hoy nos acompaña en este set un colega que es experto en esta temática de duelo y que también lo contacté por internet, no lo conocía, le dije upa y él me dijo chalupa, así que muy agradecida, invito en este estudio para que lo puedan escuchar a Manuel Jaña. Manuel, colega, bienvenido. De verdad que te lo dije en la interna, en nuestras reuniones ahí en off, que te agradezco mucho el tiempo porque nuestras agendas son demandantes y poder coincidir para hablar de este tema que, como dije al inicio, es un tema súper especial, es un tema sensible y que tú me hayas dicho que sí me encanta. Así que quiero contarle a nuestros oyentes y quienes nos están mirando que al Manuel no lo conozco y que llegué a él justamente porque en mis procesos de duelo, quienes me siguen hace rato que saben que yo ahí perdí unos embarazos, me llegó un reel tuyo. Y encontré que tu contenido era tan cercano, empático y que explicabas de una manera tan sencilla pero profunda que yo dije, bueno, a este colega tengo que seguirlo y para mí es un honor tenerte porque hace mucho tiempo que te sigo, así que bienvenido. Muchas gracias, Vane. Y qué bueno eso porque la verdad es que mi intención desde el inicio en que creé el Instagram era de que el contenido fuera cercano porque a veces nos cuesta a los psicólogos igual aterrizar ese contenido tan teórico, intelectual a la realidad de cada persona. La idea es que cada uno pueda sentirse identificado más allá de conceptos bien complejos o abstractos, que puedan ver como, sí, pues esto es lo que me pasa realmente. Eso es lo importante. Que puedan conectar con eso. Y yo creo que mucha gente, como me pasó a mí, que ve tu contenido, en ese momento es cuando conecta con lo que le está pasando. Porque personalmente no había conectado antes hasta que te escuché. Pero yo meto en todas partes y yo quiero saber, Manuel, si es que nos puedes contar, obviamente, y no es algo que sea muy de tu ámbito privado, pero ¿qué te motivó a trabajar en esta temática que no todos nuestros colegas se especializan en esto? ¿Qué te motivó a trabajar en duelo? Bueno, cuando salí como psicólogo, una de las áreas que más me interesó para desempeñarme es la psicoterapia. Y en eso cuando uno empieza, hay muchas temáticas que uno ve en general, puede ser ansiedad, depresión, autoestima, algunos conflictos universitarios, incluso que en su momento veía hartos universitarios, pero de repente se me presentaban temáticas de duelo. Y hay algo que me llamó mucho la atención de todo eso, es que en comparación a otras que cada uno lo vive de una forma muy distinta, pero en el duelo las personas viven un proceso muy en solitario. Entonces cuando experimentan un duelo y sienten que va pasando el tiempo y las personas se empiezan a alejar, cuentan generalmente, se empiezan a alejar, sienten que cada vez esto termina siendo mucho más solo. Entonces me di cuenta que las personas no tienen un espacio para poder expresar e incluso empiezan a cuestionarse a sí mismas, ya será un tiempo suficiente que debería sentir esto, ya debería poder retomar mi vida, debería seguir haciendo otras cosas. Entonces las personas empiezan a vivir un proceso muy solo y empiezan también junto a eso a reprimir muchas emociones. Y fue lo que me llamó la atención.
oye, pero esto tan solo, qué importante es ponerle palabras a lo que están viviendo. Y de hecho, eso es parte de mi eslogan también, mi dolor y salud, dando voz a tu dolor. De ahí salió más o menos como dije, esto hay que ponerle palabras y las personas necesitan un espacio para expresar. Mi dolor y salud dando voz a tu dolor, Sí, maravilloso. claro, donde se pueda no vivir en soledad y que se pueda expresar, porque cuando uno puede expresar y conectar con otras personas es cuando uno tiene la posibilidad de resignificar, elaborar parte de esta experiencia ya tan devastadora para muchas personas. Oye, Manuel, y en este camino que has llevado de acompañamiento terapéutico en esta temática, ¿has podido discriminar o distinguir en qué momento consultamos? ¿Consultamos tardíamente? ¿Consultamos cuando realmente estamos iniciando? ¿Qué has podido ver de eso? ¿Cuándo tocamos la puerta? Mira, es súper variado. Puede haber, en mi experiencia, voy a contar desde mi experiencia, las personas tienden a consultar mucho cuando llevan un tiempo. Generalmente muchas personas lo miden por el tiempo. Ahí quizá podemos hablar de que el tiempo no en sí no es una referencia, pero si se dan cuenta de que hay un tiempo para cada uno que dicen, siento que aquí hay algo raro, siento que va pasando el tiempo y siento como si esto lo sintiera casi como el primer día. Siento mis emociones muy intensas y hay algo que no va cambiando, ¿será que hay algo que está mal en mí? Me cuesta de repente reintegrarme ciertas funciones, siento que mi vida gira en torno hoy a mi dolor, a extrañar y siento que me cuesta conectar con otras cosas, con otras personas, a veces me siento un poco más irritable, me siento un poco apático, apática e incluso hay personas que desarrollan síntomas bien de trauma, como que reviven estas experiencias, como te decía. Constantemente. Exactamente, y con pesadillas y muchas cosas dicen, aquí hay algo mal. Pero generalmente tienden a venir luego de un año. Nuevamente, no Oye, es que- pero en tiempo, así como un año. Claro, exactamente, porque hay un momento en que sí, el duelo es un proceso completamente normal de por sí, pero a veces hay algo que se tiende a prolongar para muchos y ahí se dan cuenta después. Entonces, hay muchas cosas ahí presentes. Oye, justo te iba a preguntar de eso, porque, o sea, uno que lo ha vivido, todos hemos vivido, insisto, en algún momento un duelo en distintos aspectos. Pero siento que ¿cómo podríamos discriminar cuando ya el duelo se complejiza, cuando ya no es una pena, una tristeza, que son como las emociones base de esto, cuando ya esto se vuelve ya más patológico, más crónico? ¿Cómo yo poder identificar, siendo que estoy como en mi burbuja del duelo, que como tú decías es tan solitaria, cómo saber que realmente necesito tocar la puerta de alguien? Bueno, a veces uno piensa que por la intensidad emocional uno debería consultar, pero la verdad es que no es así, porque la verdad es que el duelo es súper fluctuante emocionalmente, y especialmente al inicio, por ejemplo, uno puede sentir mucha intensidad emocional, porque todo esto puede ser muy caótico, como que cuesta asimilarlo, pero cuando va pasando el tiempo, si las personas se van dando cuenta de que esas emociones, pongamos el ejemplo, si se vuelven intensas, pero no cambian el tiempo, no se va procesando, si no nota esta fluctuación. ¿Como quedarse pegado un poco? Sí, no ocupo mucho esa palabra, pero sí, ya, pongámoslo como más coloquial. Sí, No, como- pero ahí usted, corríjame nomás. Sí, porque a veces es como que suena como que uno empieza a patologizar el dolor y en realidad hay muchas cosas debajo que pasan en el dolor y por qué ocurre esto, como si se siguiera viviendo con tanta emocionalidad o como si pareciera que las personas hay algo que les costara como asimilar en su proceso, que es lo que se esperaría con el tiempo y nuevamente muy variable para cada uno, es que en la medida en que uno va abriéndose a esas emociones, al dolor, a recordar, a extrañar, también hay algo que va cambiando internamente, ¿sí? Como empiezo a ver de una forma distinta hoy mi dolor, la relación con mi ser querido, pero aún así hay muchas personas que sienten que eso no cambia. Entonces todo se sigue viviendo muy como si fuera desde el inicio. Como de la misma manera, más que quedarse Exactamente. pegado. Como... Claro, exactamente, como si se viviera con la misma intensidad, o si hay cosas que, cuando hay personas que les cuesta retomar ciertas actividades con el tiempo, porque llega un punto en donde, claro, este dolor puede ir disminuyendo esa intensidad, ir bajando y puedo dedicar parte de esta energía a hacer otras cosas, a mi familia, a mis actividades personales, al trabajo, pero cuando siento que me cuesta reintegrarme durante el tiempo es porque hay algo que probablemente está siendo difícil para la persona. Entonces, colega, podría ser una señal que tal vez pasa un tiempo y, como para llevarlo como algo más concreto para quienes no escuchan, ¿cierto? Pasa un tiempo y realmente me está costando retomar mis actividades, ya sea laborales, con amigos sociales, con mi familia, con mis hijos. ¿Podría ser esa una señal cuando ya pasa mucho? Porque, como tú bien lo dices, hay cosas que son normales, o sea, no podemos de un momento a otro
querer hacer como que nada pasó, que eso me imagino que igual tampoco está bien, ¿no? Hacer como que nada pasó es otra forma de vivir el duelo, pero también se puede complejizar. Podríamos entonces visualizar este punto. Claro, son factores de riesgo en sí. Eso no es un indicativo de que aquí hay algo que está mal y hay que tratar necesariamente, pero cuando hay muchos factores de riesgo y lo principal es que sienten de que esto ha afectado la calidad de vida y funcionamiento global de la persona, eso es cuando uno debe prestar atención a eso, a todo eso. Otra de las cosas que cuando yo comenté que íbamos a conversar de esto, es el tema de, ya vivimos nuestro duelo, nos enfrentamos a esta pérdida, hablando sobre todo de las pérdidas como familiares, de amigos, pérdidas físicas, hablando de muerte. Aquí me estoy como enfocando en eso. Y algo que viene después de que pasa el tiempo en general, no en todos, es esta sensación de como culpa, como, oye, ya estoy pudiendo, lo que hablábamos, versus, ya estoy pudiendo retomar mi vida, o no sé, me estoy riendo, me pasó mucho, estoy como volviendo a ser feliz, culposa. Eso es parte de Manuel. Mira, la verdad es que es súper esperable que pase eso. Y tiene mucho sentido porque a veces cuando uno va avanzando progresivamente en todo esto, uno siente que uno lo empieza a asociar así. Cuando si estoy bien, me doy cuenta o tengo miedo, empieza a aparecer miedo de que puedo estar olvidando o que ya no me importa tanto mi ser querido. Entonces aparece la culpa de cómo yo puedo estar tan feliz, disfrutando, riéndome, preocupada de mí, si es que murió alguien tan importante para mí, porque yo debería sentirme así. Y hay personas que, debido a eso, no se permiten contactar también con esos momentos de placer, de felicidad. Pero algo importante ahí es poder saber de que estas cosas pueden coexistir también. Uno puede conectar de forma natural con la felicidad, si es que aparece obviamente, con los momentos con otras personas, contactar con tu familia, con tus hijos o en otras actividades, y también al mismo tiempo, y también sentir un vacío, extrañar o sentir que nada va a ser lo mismo que antes. Pueden coexistir ambas cosas, pero a veces para muchas personas, y que hace que este duelo tienda a complejizarse, es que asocian de que no puedo ser feliz porque murió alguien y no se permiten esos momentos también de elaboración o de contactar con estos momentos de alegría también. Entonces ahí es cuando se vuelve también difícil. El trabajo en eso es poder permitirse reconocer de que el duelo no es solamente el dolor y el sufrimiento, que aunque muchas personas sí lo vivan así, pero también hay momentos en que uno puede contactar con otra parte y pueden convivir juntas. Es complejo, ¿ah? Yo creo que igual la clave, sin ser experta en duelo, pero lo que uno ve como en los procesos en general, cuando nos sentimos que no estamos bien, es respetar nuestros procesos, respetar nuestros propios tiempos y no compararnos con nadie. No sé si a ti te ha pasado en la clínica, yo insisto, ya hoy no trabajo estas temáticas porque no soy especialista y por eso hoy día te tengo a ti, nuestro experto, pero en su momento me pasaba mucho eso, así como, ejemplo, en una dinámica familiar donde fallece alguien importante de la tríada familiar, papá, mamá, hermano, hijo, etc. Y decir, oye, sí, pero mira, yo estoy así, pero veo que él está mucho mejor. Mira, aquí yo el tema de los hijos, por ejemplo, que es cuando perdís un hijo, y no sé por qué él está tan bien y yo no estoy tan bien. Como el comparar los tiempos. ¿Tú te refieres como a otros padres o a alguien Claro, entre padres o entre dinámicas familiares, cuando en común perdemos a un ser querido, que se tiende a comparar porque yo tal vez no estoy tan bien como el otro, que perdió a la misma persona, a lo mejor con el mismo cariño, no sé, pero tú te comparas constantemente, ya sea porque yo no estoy bien o porque él no está como yo. Claro, Eso me imagino que igual suele pasar, así como... Sí, totalmente. Y es súper común que uno se compare también porque uno ve eso de los demás, cómo están los demás que han tenido pérdidas similares quizá y yo cómo estoy en relación a ese tipo de pérdidas, es normal que uno se compare. Pero ahora hay algo súper importante también de todo eso, y es que cada persona lo va a vivir de una forma muy distinta. Por más allá de que uno diga, hay un conjunto de madres, por ejemplo, que están pasando la muerte de su hijo o de otro ser querido que sean un tipo de pérdida similar, cada persona tiene una historia distinta con ese ser querido. Cada uno tiene una personalidad distinta, cada uno tiene una red de apoyo distinta, e incluso la manera en que cada uno se relaciona con sus emociones y sus propios recursos, como afronta situaciones de adaptación, de estrés, etc., es distinto. Entonces, ahí, aunque es natural que uno se compare,
la verdad es que el proceso va a ser súper individual y único, y eso es algo que siempre recalco mucho en las sesiones porque uno tiende a hacerlo igual, pero poder respetar el proceso personal es lo más importante. Oye, colega, y bueno, no está esto en la pauta, pero son largos estos procesos, ¿eh? Porque claro, es según el tiempo de cada uno. Y en ese sentido, cuando por ejemplo alguien ya decide consultar, que por lo que nos quedó claro, generalmente es más tardío, no es como inmediato, ¿qué ves tú en la gente? ¿Ves como ansiedad por avanzar rápido? ¿Se entregan al proceso? ¿Cómo ves ahí a tu paciente al frente? Yo creo que siempre te voy a responder, hay de todo, porque cada reacción es muy distinta. Hay personas que en general tienden a ser más racionales, por ejemplo, y buscan, le vamos a llamar, avanzar rápidamente y como con una pauta y como ya, ¿qué es lo que tengo que hacer para sentirme mejor? ¿Sí? ¿Por qué pasa eso para muchas personas? Y aquí voy a hablar muy en general también. A veces, y aquí es donde hablaba de cada uno lo enfrenta con sus propios recursos, hay personas que ya de por sí puede que le cueste tolerar el dolor. No tiene que ver solamente con el duelo, sino que en experiencias de vida en general. Entonces, tolerar situaciones difíciles, ya sabemos que el duelo es ya una experiencia devastadora, pero pensarlo como una forma de relacionarse emocionalmente les cuesta tolerar el dolor, entonces uno tiende a buscar cómo hago para poder avanzar. Hay otras personas que sienten, como habíamos dicho, de que es que necesito quedarme con ese dolor porque siento que es la forma en que yo honro a mi ser querido con el dolor de siempre estar pensando en él y no pensar en nada más porque de alguna forma lo quiero cuidar, quiero seguir ahí. Entonces, son reacciones y formas de afrontarlo completamente distintas. No hay una forma igual para cada uno. No hay un manual, una pauta. Claro. Eso igual es súper importante y qué bueno que nos salió sin haberlo conversado antes este punto, porque a mí igual me pasa a veces, no solamente en temáticas de duelo, en otras en la terapia, que la gente piensa que tenemos como una varita mágica o el manual, el protocolo y los tips, así como seguidos y súper estandarizados, como para sentirnos mejor. Y si bien obviamente hay teoría, hay una expertise de nosotros, todo se ajusta a lo que a ti te esté pasando y se amolda a lo que tú necesites. Entonces, de partida yo siento que eso es súper importante ponerlo en esta mesa hoy, de que cada vez que se haga un trabajo, sobre todo en estas temáticas, va a ser un trabajo muy personalizado, un trabajo muy desde lo que tú requieres. Y abrazamos esa emoción que es solo tuya. Sí, sí. Aquí hay algo que yo siempre digo y es parte de la psicoeducación y a veces de las redes también lo pongo mucho, de esto de cuando tú estás viviendo un duelo, en realidad no te afecta solamente hoy que ese ser querido no está, sino que es todo un proceso interno de incluso desconocerte a ti mismo. A veces en esta relación que formamos con alguien que puede ser significativo, nos involucramos en esa relación y por eso cuando muere, luego muchas personas dicen, siento que ahora no sé quién soy, me desconozco, siento que ya he perdido una parte de mí o se fue una parte de mí luego de la muerte de mi ser querido. Entonces es todo un proceso incluso de identidad que hay que reconocerse. Como que nos cambia, como que sentimos que hemos cambiado. Sí, entonces no es solamente el yo lloro porque hoy no está, sino que cuando uno empieza a mirar profundamente se da cuenta que el duelo es mucho, mucho más profundo que eso y por eso son procesos realmente largos. Exacto. Sí, en el fondo, qué bueno lo que mencionas porque al final estamos reconstruyéndonos. Es reconstruirnos y conocernos desde otra mirada. Y ese proceso implica tiempo, así como todo lo que hemos vivido anteriormente. Así que importante, tiempos, procesos, pausas y reconectar con nosotros y con lo que nos está pasando. También, ya que te tenemos acá, me gustaría que nos pudieras contar sobre mitos que son dañinos sobre los duelos, cosas que tal vez no están tan bien y que tú nos pudieras como aclarar. Que también ahí tienes varios contenidos. Siento como si cuando pensamos en los mitos, lo primero que se me viene a la cabeza, antes que el mito en particular, es que muchos de los mitos son mitos sociales. Y eso quiere decir que generalmente estos mitos son de otras personas que incitan a que alguien avance en el proceso, de que ya deje de sufrir, que ya tú hoy, luego de esto que estás viviendo, ya tienes que avanzar rápidamente. Entonces muchas veces estos mitos tienen que ver con lo que la sociedad espera de uno y eso es lo más duro. Por ejemplo, yo creo que el más clásico es que uno dice, el tiempo lo cura todo. Porque es como ya, como que
ok, hoy estás llorando y ok, va a pasar el tiempo y vas a estar bien, pero de alguna forma cuando uno dice eso es como ya el tiempo lo va a curar todo, yo me desligo, es como ya va a pasar el tiempo y tú vas a estar mejor. Pero en el fondo el tiempo no lo cura todo, el tiempo podemos pensarlo como una referencia, pero es una partecita de todo lo que es el duelo. El duelo es cómo nosotros en el tiempo, sí, vamos dándole un espacio para ir resignificando, para poder observar qué es lo que va cambiando dentro de mí, cómo me impacta hoy la muerte de mi ser querido, por ejemplo. Pero el tiempo por sí solo no es así. Podemos pensar muchas personas, por ejemplo, de que luego de años, mira, incluso luego del año hay muchas personas que recién logran contactar con que esto es real para ellos. ¿Por qué? Porque a lo mejor un primer tiempo, un primer periodo, han dedicado toda esa energía a cuidar a otros, a poder vivir, tienden a vivir en piloto automático, porque esto tiende a ser muy impactante para muchos. A seguir trabajando, a pensar en otras cosas, entonces luego del año, incluso más tiempo, recién es cuando dicen, veo lo que está pasando y se desbordan. Entonces, el tiempo de por sí no es algo que cure, sino que qué tanto nosotros en este tiempo le damos un espacio a poder observar qué pasa dentro de nosotros con la pérdida. Oye, colega, entonces, igual esto de porque hay muchas etiquetas, pero esto como del vivir el duelo tardío, por ejemplo, alguien como tú dices, que le tocó tal vez no vivirlo en el momento porque se hizo cargo de otros, como cuidador, como compañero, compañera, nunca es tarde. Y aunque sea tardío, tampoco es que haya sido patológico o haya tenido un tema, sino que, insisto, es el caso a caso. Sí. Pero lo importante, creo, y poner en esta mesa, es que en algún momento tenemos que trabajarlo. Exacto. Tenemos que, más que trabajarlo, porque como siempre digo en este capítulo, en los podcasts, en Voz Dale, no hay mucho presupuesto a veces para la salud mental, y lo hablábamos también en off, pero qué importante que en algún momento nos hagamos cargo de lo que nosotros también sentimos en relación a esto. Creo que ya partir desde ese reconocer esa emoción, validarlo, como tú decís, o de alguna otra forma lo has dicho, es empezar a avanzar en este proceso de reconstrucción con esta herida o esta pérdida que hemos tenido. Me quiero hacer un paréntesis, Manuel, porque hemos hablado mucho desde la pérdida del ser físico, de alguien que amamos o cercano, pero también vemos mucho en terapia, y en ese sentido sí trabajo el duelo, no desde la muerte en sí, pero que a veces tenemos duelos que tienen que ver con otras cosas. Después de 3 años me separé de mi pareja, me despidieron de un empleo que llevaba 20 años, no sé, me cambié de ciudad por X evento, y fíjate que también son procesos que yo siento que mis pacientes que he visto con temáticas así, llegan pensando así como, no sé si te pasa, esto, insisto, llegan como, no, es que yo creo que tengo depresión, ¿cachai? Como autodiagnosticado, tengo depresión, o un cuadro ansioso depresivo, ese como que está on fire, bien claro, y yo así, miro tú, pero bien, y uno lo acoge, lo escucha para entender cómo se configura este diagnóstico que trae autoimpuesto. Claro. Y fíjate, colega, que después de verlo, en la primera, segunda sesión, porque también uno no es alguien que en la primera vez la gente, el consultante, llega queriendo que tú lo diagnostiques en la primera, así como que eso es muy típico. Y abordando te das cuenta que están viviendo un duelo por separación, un duelo o un trastorno adaptativo por un cambio, y que simplemente lo que necesitan de nosotros es acompañarlos a elaborar ese proceso de duelo que vivieron. No sé si te ha pasado, si concuerdas conmigo, según tu experiencia. Sí, totalmente, y se presenta también, al final el duelo no es un concepto propio del fallecimiento como tal. Sabemos que está el duelo por fallecimiento, que es lo que más en este caso abordo yo, pero sí se presentan en muchas situaciones también. Tú hablas incluso como rupturas de relaciones, matrimonios o lugares, ¿cachai? Cambio de ciudad, de trabajo, la verdad es que se presentan en muchas cosas. Y a veces las personas no lo ven tanto, no piensan que el dejar estos espacios te puede poner al más triste, oh, qué triste, dejé mi espacio. Pero ahí uno va formando un vínculo nuevamente con estos lugares, con personas, con objetos incluso. Y hay personas que quizás externamente dicen, pero ¿cómo con objetos? Pero sí, porque esto representa algo probablemente para esa persona. Tiene algo, una historia o una relación que se ha ido construyendo, y por algo significativo. Entonces, el no tenerlo o perder ese vínculo por las diversas circunstancias, claro que hay un dolor también, y es más profundo que solamente la tristeza, hay algo mucho más ahí.
Sí, increíble. Y bueno, obviamente lo ponemos en esta mesa porque es importante reconocernos en que más allá, insisto, de perder como físicamente a alguien, podemos enfrentar otros duelos, otras sensaciones de vacío perdidas en relación a otras cosas. Y como lo hablamos en relación también a la muerte en sí, en algún momento es importante atajarlo, abordarlo y conversarlo, irlo soltando, ojalá en tribu, como lo que hablábamos, porque igual se viven estos procesos a veces muy solos. Sí. ¿Puedo agregar algo Adelante. ahí? Que yo considero eso tan importante realmente. Hoy la evidencia dice mucho de que, claro que cada uno puede, el duelo es un proceso muy personal, muy íntimo, muy interno, pero cuando uno lo vive en comunidad o compartido con alguien frente a otro, donde hay testigos frente a ese dolor, la verdad es que es mucho más fructífero, elaborativo y que uno puede desplegar esa parte emocional, donde no solamente uno va elaborando, como resignificando, sino que puede sentirse acompañado y ver que no estoy solo en esto. Algo que me gusta mucho a mí, por eso me gustan también los grupos de apoyo, los talleres, es que cuando llegan las personas y escuchan a otros hablar también de su dolor y de experiencias similares, dicen, yo pensaba que esto me pasaba solamente a mí. Sentía de que esto, de que de repente es como una montaña rusa emocional, era solamente yo, o cuando llegaban ciertas fechas importantes, me pasaba algo a mí nomás y a nadie más. Pero cuando uno ve eso compartido, hay algo distinto y uno se siente más en confianza para vivir el proceso. Sí, es súper cierto. Yo aprovecho de mandarle un saludo a una fundación que me acoge ya hace unos 4 o 5 años, que es la Fundación Ley Dominga, en donde, bueno, tú también has tenido trabajos colaborativos con ellos, en donde puedo dar fe que esto de vivirlo acompañado y en tribu te da un soporte diferente para pararte con tu dolor, sin que sea un molde, como decimos, sino que para empezar a elaborarlo desde tu lugar. Así que la invitación es esa también, de a poquito, cuando tampoco la obligación es hablarlo con todos, ¿no? Pero cuando llega el momento, empezar a ir conversando, transmitiendo, ayuda a ir sacando un poquito esta mochila con la que uno a veces vive tanto tiempo. Que a mí me pasó hasta que vi tu Reels y dije, bueno, aquí realmente hay algún trabajo que hacer. Bueno, para seguir avanzando, Manuel, otra cosa que me gustaría hoy día, Voz Dale es un capítulo muy práctico y me gustaría mucho que tú nos pudieras entregar algunas recomendaciones, algunos tips para esa persona que no tiene acceso a la salud mental por diferentes motivos. ¿Qué podemos hacer? Adelante ahí con lo que... Mira, siempre es importante tener un espacio que uno vaya reconociendo los espacios que son significativos para cada uno. Nuevamente, y aquí es algo que voy a repetir otra vez, que cada persona lo va a vivir de una forma completamente única. Pero cuando uno va reconociendo qué es lo que le hace bien, qué es lo que le ayuda a conectar, qué es lo que le permite expresar emocionalmente, uno que tiene que tomar esas herramientas y poder incorporarlas. Ejemplo, cuando hay personas de que notan de que el escribir, siempre le ha gustado la escritura, pero el escribir le ayuda a ir poniendo en palabras el cómo se siente, puede ser muy útil. A algunas personas les puede gustar, a algunas personas no, pero hay personas que le ayuda mucho. ¿Por qué es tan útil? Porque cuando tú vas escribiendo, lentamente estás conectando ahí tu cabeza con tu mano, tu escritura, lo vas haciendo lento y permites que eso pueda fluir un poquitito más. En cambio, cuando uno lo escribe en computador, generalmente tiende a ser más rápido, como que uno está como más mecanizado, pero el escribir se produce algo distinto. El poder compartir con personas que son significativas. Hay personas de que sí se dan cuenta que el compartir con otros les ayuda mucho. Es verdad, hay algo muy difícil en el duelo, en que hay personas que con el tiempo y se van dando cuenta, se van alejando, porque dicen, ya cada uno retoma su vida y me voy sintiendo solo, pero a veces hay personas que sí están ahí para ti, y uno se empieza a aislar solo también en ciertas ocasiones, pero poder compartir con personas que sí tú puedas hablar y que te puedan escuchar, o incluso personas que tú veas que también en algún momento te pueden ayudar a desconectarte, a distraerse, eso también puede ser súper útil, porque no siempre digo esto, a veces cuando estamos viviendo el duelo y estamos constantemente conectados con el dolor, eso también termina siendo súper agotador. Pero cuando uno va incorporando otras actividades que te ayudan también a mantener un poco tu cabeza en otra parte, así uno va fluctuando en esta elaboración del duelo. Tener espacios de conexión y otros espacios también de distracción. Poder hacer actividades recreativas o actividades simbólicas, probablemente que te ayuden a dar un sentido o ir como moldeando algo. A lo mejor Tú tienes reels muy buenos, vamos a aprovechar ahí a invitar obviamente a nuestros seguidores que te sigan, @midueloysalud.ps.
miduelisalud.ps, donde das muy buenos tips en relación a cómo ayudan también estos rituales o hacer momentos significativos para elaborar este duelo. Ese yo creo que es un tip que a mí me ayudó mucho, fíjate que yo lo hice. Sí, me ayudó bastante y con la ayuda también de la fundación es genial, o sea, porque le pones como visualización o algo físico al proceso. Desde la creación de un dibujo, un mural, algo como con manualidades o un altarcito o lo que tú creas. Como que me hace mucho sentido, me hizo sentido. Sí, eso es súper importante, el poder construir algo, tener un espacio, un altar o poder ritualizar todo esto. Son formas también de poder conectar con ese ser querido que tanto uno ama. Sí. Eso es una forma y sobre todo para quienes no tenemos tal vez un lugar tan físico. Yo así como de confidencia, no tengo un lugar en el cementerio, tengo en otro lugar y planté un árbol. Y fíjate que es súper importante para nosotros ese arbolito que tenemos ahí en Paine. Y todos lo ayudan a cuidar ese arbolito, ¿cachai? Dos cosas. Primero, en los niños, yo quería tocar, en los fallecimientos, ¿es recomendable no llevar a los niños a los funerales y cómo acercarlos con esta temática de la muerte? Sí, no, respuesta sí. Sí, siempre y cuando el niño quiera y cuando haya un adulto que también pueda ser capaz de responder sus preguntas y que pueda acompañar frente a eso que le ocurra también al niño. Pues siempre puede ayudar mucho a que ellos puedan conectar con su ser querido que ha fallecido. Ya, perfecto. Súper importante porque a veces hay gente que no, rotundo, otros que sí, entonces depende ahí de aquello. Y la última, ¿cuándo entonces, colega, pedir ayuda? ¿Cuándo está ahí la alarma, la alerta? ¿Cuándo hacerlo? Cuando tú te vas dando cuenta que durante el tiempo todo esto que estás experimentando ha ido afectando tu calidad de vida y tu funcionamiento global en sí. Te cuesta retomar actividades, te cuesta centrarte en ti misma también o pensar en proyectos, has perdido el sentido de la vida, cuando te cuesta prestar atención si tienes otros hijos, a tus otros hijos, cuando notas de que repites una y otra vez el momento de la muerte o premuerte y está ahí constantemente en tu cabeza muy nítido como si fuera ayer, son distintas señales para pedir ayuda también. Perfecto, y ahí obviamente tenemos el dato de Manuel para que lo puedan contactar. Colega, te quiero súper agradecer tu tiempo, son temáticas que a lo mejor vamos a hacer un live, no sé, te invito ahí para que la gente pueda, las preguntas que hayan quedado al aire y obviamente te tenemos un regalito. ¿En serio? Sí, para ti, ahí para tu casita, tu familia, nuestra tacita oficial de Voz Dale, para que tomes tus cafecitos, tus tecitos en esta temporada y obviamente nos vamos ahí a despedir y a comernos todo lo que tenemos en la mesa, que no hemos parado de hablar y no hemos comido nada. Así que eso, chicas, chicos, espero que les haya servido mucho esta conversación muy sentida, muy sincera, muy honesta, pero sobre todo, como me gusta, desde la voz de la experiencia de un profesional como el Manuel. Antes de finalizar, si quieres ser parte de este podcast como Manuel, ser invitado, ¿no es cierto?, y traer algún contenido, escríbenos, síguenos en @onemedia, @psicobrujis, y también si quieres ser parte aquí de la mesa con alguna cosita que quieras venir aquí a aportar, escríbenos también, te vamos a estar esperando felices. Un abrazo grande y recuerden siempre, dale. Dale.